necesitamos. Habla, Señor, a nuestras vidas conforme a tu voluntad y conforme a nuestras necesidades. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar, hermanos y hermanas, en esta mañana acerca de la mirada de Dios sobre nosotros. De eso vamos a hablar en el corto tiempo que vamos a compartir la palabra de Dios. La mirada de Dios sobre nosotros. Siempre nosotros hemos escuchado decir que los ojos son el espejo del alma. Así dicen los poetas y así dice incluso la gente común. Los ojos son el espejo del alma, porque a través de los ojos podemos ver aquellos sentimientos que muchas veces incluso queremos ocultar, pero que a través de una mirada se pueden reflejar con tanta facilidad. Pero además, los ojos, cuando hablan, decimos que las palabras sobran. Hemos escuchado, por ejemplo, a este cantante cristiano que dice que cuando los ojos hablan, las palabras sobran. Y eso lo podemos ver con mucha facilidad en nuestros hogares. Y cuando éramos muchachos, incluso una mirada de nuestros padres era tan fuerte y era suficiente. Y no necesitábamos que nos digan nada, porque esa mirada significaba si estaban de acuerdo o no con lo que estábamos haciendo. Se puede también determinar que una mirada que se fija en nosotros significa que la persona con la que hablamos, que esa persona considera que somos importantes. Si yo estoy, por ejemplo, hablando con ustedes y ustedes están mirando para otro lado, probablemente yo crea que no es importante lo que les estoy diciendo, aunque no sea así, pero uno por lo general, por la mirada, puede determinar eso. Los seres humanos hablan de que existen distintos tipos de miradas. Por ejemplo, existe la mirada penetrante, que es la mirada que a veces uno siente como que aunque yo no esté mirando a esa persona, uno dice, ¿me estabas mirando? Dice, no, sí, yo sentí que me estaba mirando. Existe la mirada tímida, que es la mirada de la gente, como que siempre mira como en medio indirectamente. Está la mirada segura de la gente que cuando le va a decir algo, le mira al rostro sin miedo, le mira constantemente. Está también la mirada de reprensión, cuando en casa le decimos al muchacho con los ojos, no estoy de acuerdo. Y existe también la mirada de aprobación. Hay líderes, por ejemplo, incluso aquí mismo entre ustedes, hay personas que cuando nosotros decimos algo, por lo general, casi siempre la gente mira a ver cómo es la mirada del otro, del que tiene cierto liderazgo. Y si su mirada es de aprobación, entonces con mucha facilidad alguien diga, sí, yo estoy de acuerdo, porque ese tipo de mirada también existe. Ahora, en el texto bíblico, la mirada de Dios en Cristo nos recuerda que Él nunca ha estado distante. Y eso es para nosotros suficiente para darnos cuenta de que ciertamente nosotros necesitamos estar seguros de que la mirada de Dios ha estado sobre su pueblo. El texto bíblico incluso dice que los ojos de Dios constituyen el centro del universo. O sea, Dios nos está mirando. Y el saber que Dios nos está mirando es muy importante porque nos lleva a varias conclusiones. Número uno, si la mirada de Dios está puesta en nosotros, significa que somos importantes para Él. Si sus ojos están puestos en su pueblo, significa que para Él no somos cualquier cosa, que somos importantes como de hecho sabemos. Pero también si sabemos que Dios nos está mirando, recordamos la canción que dice, Dios te ve, mira bien por el camino donde vas, Dios te ve. Engañarlo jamás tú podrás, porque saber que la mirada de Dios está en nosotros no constituye una razón para vivir con miedo, pero sí para caminar con cuidado. Recordamos también, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. No es el hombre que te mira, ni tampoco el que te condena.
pero hay en el cielo un Dios que te ve. Pero también si la mirada de Dios está sobre nosotros, quiere decir que definitivamente Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, en el Evangelio, Jesús miró a sus discípulos y a la gente en reiteradas ocasiones y por distintas razones y para comunicarle distintas realidades. Por ejemplo, Jesús a través de su mirada expresó la tristeza que siente Dios por la dureza del corazón del ser humano. Por ejemplo, Marcos 3, los versículos 5 al 7, muestran cómo Jesús a través de sus ojos hizo saber a la gente que Él no estaba contento con la manera en que ellos se manejaban frente a las cosas de Dios. Dice ese texto, es decir, Marcos 3, 5 al 7, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. A través de esa mirada de Jesús, Él le hace saber a ellos que la dureza del corazón no era la que debería de tener un hombre o una mujer que dice haber conocido al Señor. Y eso nos confronta a nosotros porque nos hace pensar cómo están los ojos de Dios sobre nosotros. ¿Qué están expresando en este momento? ¿Hay dureza en nuestro corazón? ¿Realmente nosotros decimos que conocemos a Dios, pero nuestros hechos muestran algo completamente distinto? El texto se refiere a una ocasión en la que un hombre con la mano seca, como se dice en el Evangelio, apareció en la sinagoga. Y estando allí, Jesús quiso tener misericordia de él. Pero el corazón de aquellos religiosos era tan duro que ellos no podían entender lo que Jesús quería hacer. Y es ahí entonces que Jesús, mirándolo, dice el texto, con enojo, pero además entristecido por la dureza de sus corazones, fíjense que ni siquiera le dice nada a ellos. Sencillamente les da una mirada de tristeza y enojo. E inmediatamente quita los ojos de ellos y lo pone sobre aquel hombre, y esta vez su mirada cambia. A los que eran los líderes los mira con tristeza y con enojo, pero a la vez cambia su mirada cuando la pone sobre aquel hombre en necesidad y se convierte en una mirada de misericordia para entonces sanarle. Nosotros también tendríamos que preguntarnos si la mirada de Dios sobre nosotros es triste o de enojo. La mirada de Dios podría ser entristecida sobre nosotros si no hemos llegado a entender a plenitud qué camino hemos asumido y a qué le hemos dicho que sí cuando vinimos a la casa del Señor. La mirada del Señor, incluso igual que la de Jesús, podría ser una mirada de enojo, como dice el mismo texto bíblico, si se ve en nosotros dureza de corazón. Por eso nosotros cuando caminamos delante del Señor debemos manejarnos con cuidado, porque como expresamos en el principio, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y no los ojos de un Dios que es pasivo, los ojos del Dios que es completamente activo y que quiere estar en medio de nosotros, tan activo como lo ha sido siempre. Así que, hermanos y hermanas, esa mirada de Dios sobre nosotros también podría expresar tristeza o enojo por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por la dureza de nuestro corazón. Pero la mirada de Jesús también en el Evangelio expresa gran misericordia por los discípulos que no acabaron de entender nunca la grandeza divina. Pero también expresaron misericordia frente a publicanos, como el caso de Leví, que dice el Evangelio que pasando Jesús por donde estaban ellos cobrando impuestos, con ojos de misericordia miró a Leví y le dijo, sígueme, y él se levantó, dejó todo y le siguió.
Y esa mirada de Jesús también se puso con ojos de misericordia sobre los enfermos, como es el caso que vimos ahora mismo del hombre con la mano seca. Y la mirada de Jesús también de misericordia se posó sobre las multitudes desamparadas, tal como dice en San Mateo 9, versículo 36, que Jesús, al ver las multitudes, preste atención a lo que dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De manera, hermanos y hermanas, que esa mirada de Dios sobre la humanidad también está llena de misericordia para la gente. La gente que no acaba de prestar atención al amor de Dios. Lo importante es también, hermanos y hermanas, que esa mirada son la garantía de que a pesar de que el mundo está desenfocado y a pesar de que están pasando tantas cosas extrañas en el mundo y a pesar de que la gente parece vivir como si no existiera nadie que controla el mundo, sabemos que los ojos misericordiosos de Dios sin duda permanecen sobre la humanidad. De hecho, por esa mirada de Dios sobre la humanidad es que esto no ha terminado de destruirse. Por la mirada misericordiosa de Dios sobre la gente que cada día camina más como ovejas sin pastor, es que todavía permanecemos en pie. Como dice el texto bíblico, si no fuera por la misericordia del Señor, ¿dónde habríamos estado? Si no fuera por la mirada de misericordia de Jesús, ¿dónde estaríamos? Así que, si bien el maestro miró con enojo y miró con tristeza a algunos, también con gran misericordia miró a sus mismos discípulos, como mira la iglesia muchas veces, que a pesar de que dice haber conocido al Señor, a veces es más una cuestión de misericordia divina que de actitud nuestra. Y con esa misericordia mira el Señor a su pueblo, mira también en el texto bíblico a los desposeídos y mira, como dice el texto bíblico, a las multitudes que están necesitadas del favor de Dios. Y lo triste es que la gente está necesitada de Dios, pero parece caminar como si no lo supiera. La gente está necesitada de prestar atención a esa mirada de Dios, pero camina como si en realidad todo estuviera bien. Y cada día la gente busca paliativos para las distintas situaciones que nos abruman. Y no nos damos cuenta de que en realidad lo que necesitamos es prestar atención a esa mirada misericordiosa de Dios. Hasta que no se preste atención a esa mirada, vamos a estar cada día inventando soluciones que solamente alcanzan para un ratito. Porque por lo general, las soluciones que se buscan fuera de la mirada de Dios, si bien parecen solucionar un problema, por lo general tienden a crear miles de otros problemas. Pero la mirada de Jesús también escudriña los corazones, como en el caso de Natanael, que era un hombre que estaba indeciso, pero en espera de que llegara el Mesías, y como el mismo Jesús dice, debajo de la higuera, como muchos cristianos que están debajo de la higuera, esperando lo que el Señor va a hacer, pero ellos no hacen ningún tipo de movimiento para ponerse a tono con el Señor. Y dice el texto bíblico, San Juan capítulo 1, versículo 47, que cuando Natanael llegó a donde estaba Jesús, Jesús dice, aquí hay un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y él le dice, ¿y cómo tú me conociste? Y Jesús le dijo, antes de que Felipe te hablara de mí, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Cuando a veces uno considera que está informando al Señor de nuestra situación,
o cuando uno cree que le está informando de nuestro pecado, o cuando uno cree que le está informando de nuestra necesidad, el Señor dice: te vi cuando estabas indeciso debajo de la higuera. Pero fíjese que la mirada del Señor a este hombre tiene tanta misericordia que, a pesar de que él debajo de esa higuera parece como estar indeciso y esperando algo, fíjese que lo que Jesús le dice es: aquí hay un verdadero israelita en el que no hay engaño. Porque esa mirada del Señor sobre nosotros no es una mirada superficial, es una mirada que va a lo profundo de nuestros corazones. Es una mirada que escudriña el corazón y que nos hace saber que, a pesar de que no hemos dicho algunas cosas en público, Él sabe hasta lo que guardamos en lo profundo de nuestro ser. Por eso, hermanos y hermanas, confiamos en Dios, porque hasta lo que no hemos dicho, como se puede evidenciar en el texto bíblico, de ello tiene el Señor noticia. Además, hermanos y hermanas, los ojos de Jesús en ocasiones tuvieron una mirada que, además de que era penetrante, también cuestionaba la manera de ser del ser humano. Por ejemplo, Pedro le dice a Jesús: maestro, mira, yo nunca te voy a dejar. Aunque los demás se vayan, yo voy a permanecer contigo. Jesús le dice: mira, Pedro, está buena tu intención. Muy interesante lo que tú me estás diciendo, pero bájale 10. Porque antes de que el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3. Y todavía Pedro sigue diciendo: no es así. Yo te voy a seguir. Como nosotros, que en nuestras emociones prometemos tantas cosas, y cuando se va el gozo decimos: ¿y qué fue lo que yo prometí? ¿Y cuándo yo dije eso? Entonces Jesús dice: no, tú me vas a negar, porque es que no hay forma de que tú aguantes por tu propio medio la presión que viene sobre ti. Esa mirada de Jesús, que había escudriñado el corazón de Pedro, era la que se reflejaba en esas palabras que estaba diciendo en ese momento el maestro. ¿Y qué creen que sucedió? Cuando cuestionaron a Pedro sobre si era o no seguidor de Jesús, tal como Jesús dijo, Pedro le negó. Y cuando el gallo cantó, Jesús, dice el texto bíblico, que pasando puso sus ojos otra vez sobre Pedro. Esa mirada penetrante y escudriñadora de Jesús sobre Pedro. Esa mirada que muchas veces sentimos nosotros, que aunque no vemos a Dios en lo secreto, esa mirada nos confronta y nos pregunta: ¿me estás negando con tus actitudes? Y que nos pregunta: ¿me estás negando con tus dudas? ¿Me estás negando con tu incredulidad? ¿Me estás negando con tus decisiones que nada tienen que ver con el reino de Dios? Esa mirada que a veces sentimos cuando estamos en falta y pensamos que nadie lo sabe. Esa mirada del Señor, que es como fuego que quema nuestro interior, que es como fuego que, estando nosotros a solas con nosotros mismos y Dios, nos recuerda que Él tiene pleno conocimiento de nosotros. Esa mirada de Jesús a Pedro es la misma que sentimos nosotros, pero cuando el Señor también nos dice: levántate, porque tú me has negado, precisamente yo ya te lo había dicho. Levántate para que tomes la precaución y tal cosa no vuelva a suceder. Ahora, hermanos y hermanas, hubo quienes no prestaron atención a la mirada del Señor. Y como no prestaron atención a la mirada del Señor, sufrieron las consecuencias de ello. Pero también hubo otros que prestaron atención a la mirada del Señor y su vida tomó otro camino. Como por ejemplo el caso que mencionamos, Leví, a quien miró el Señor
y prestó atención a esa mirada del Señor, y su vida a partir de ese entonces tomó otro camino. Pero el ejemplo más grande de quienes no prestaron atención a la mirada del Señor estuvo en el faraón de Egipto, que después de hacerle ver en reiteradas ocasiones que el Señor estaba en control, decidió mirar para otro lado, y las consecuencias fueron fatales para él y para su gente. Pero ¿y nosotros como pueblo de Dios, que muchas veces tenemos los dos ejemplos? Quienes no prestan atención a la mirada penetrante del Señor y deciden mirar para otro lado, y la consecuencia es el fracaso. La consecuencia es la desilusión. La consecuencia es lo que estamos viviendo en el mundo hoy. Pero cuando nosotros como pueblo de Dios prestamos atención a lo que dice el texto, pongan los ojos en Jesús, con ello estamos prestando atención y respondiendo positivamente a esa mirada del Señor sobre nosotros. Mis hermanos y hermanas, estamos en tiempo en lo que a veces la gente se pregunta: ¿dónde está Dios hoy? ¿Dónde está Dios en este tiempo? ¿Hay posibilidad de escuchar a Dios con el ruido que vivimos constantemente? ¿Hay posibilidad de sentir la presencia de Dios en medio nuestro a pesar de la manera en que vivimos en estos tiempos? La palabra de Dios nos recuerda, en primer lugar, que los ojos de Dios están sobre nosotros a pesar de todo. Nos recuerda la palabra de Dios, en segundo lugar, que esa mirada del Señor significa siempre algo para nosotros. Esa mirada del Señor podrían estar significando un llamado que nos hace el Señor a una vida diferente. Esa mirada del Señor podría ser también la reprensión que nos hace el Señor a consecuencia de nuestra manera de ser. Pero esa mirada del Señor también podría ser la manera a través de la cual Dios nos dice que Él está atento a su pueblo, que Él está pendiente a nosotros, que Él nos está mirando y que Él nos cuida. Esa mirada del Señor también es fuente de fuerza y de autoridad para nosotros seguir hacia adelante. Pero además, hermanos y hermanas, nosotros como pueblo del Señor también debemos saber que el Señor espera de nosotros una respuesta a esa mirada que Él constantemente tiene sobre nosotros. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? ¿Mirar, voltear el rostro para otro lado? O como dice el texto, poner los ojos en la mirada de Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. La decisión es suya, hermano. Si ha de responder positiva o negativamente a la mirada del Señor, que siempre ha estado con nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que es para nosotros vida y vida en abundancia. Te pedimos que nos permitas siempre estar prestos a tu palabra y dispuestos a obedecerte. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.